Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Estaba en el turno de noche en el Comando de Defensa norteamericano cuando el primer punto apareció en nuestro radar de espacio profundo. Era el tipo de contacto que no confundes con un asteroide o un cometa pasajero. Demasiado organizado, demasiado rápido, demasiado deliberado. La pantalla se llenó con más objetivos. Cientos al principio, luego miles. Los sensores los etiquetaron automáticamente. Firmas de calor, estructuras de casco, emisiones de propulsores. Todo anómalo, todo alienígena. La sala quedó en completo silencio, a excepción del zumbido de las consolas. Incluso la charla entre los técnicos se detuvo. No necesitaba ser un analista militar para entender lo que significaban tantas naves. Esto no era una exploración. Era una guerra. El general Maddox dio un paso al frente, con la mandíbula tensa como el granito. Activen la alerta global. Conéctenme con todos los jefes militares del planeta, ahora. Su voz era tranquila, pero pude ver la tensión alrededor de sus ojos. Él sabía lo que yo sabía. La Tierra nunca había librado una guerra espacial. No de verdad. Y si este era el tipo de enemigo que parecía ser, no íbamos a tener el lujo de prepararnos. La primera transmisión llegó 15 minutos después. Sin introducción, sin diplomacia, una voz profunda y fría que no sonaba humana. Este planeta es reclamado por el dominio imperial. Todos los habitantes se rendirán o serán destruidos. Tienen 60 de sus segundos para obedecer. 60 segundos. Eso es lo que le dieron a 8.000 millones de personas. Recuerdo mirar a través del cristal de observación reforzado hacia el cielo nocturno. Aún no se podían ver las naves a simple vista, pero se podía sentir. Un peso que oprimía, como si el propio aire nos estuviera advirtiendo. Se me revolvió el estómago, no por miedo, sino por una ira lenta y creciente. Quienesquiera que fueran, pensaban que nos rendiríamos sin más. Pensaban que la Tierra era solo otra roca para añadir a su imperio. No sabían qué clase de gente vivía aquí. La orden llegó rápido. Todas las plataformas de defensa orbital principales debían activarse. Los satélites de cañones de riel, armados. Los hilos de misiles superficie-órbita, listos. Incluso las instalaciones clasificadas, esas que los políticos juraban que no existían, entraron en línea. Las redes eléctricas parpadearon mientras las ciudades, sin saberlo, alimentaban sistemas de los que nunca les habían hablado. La cuenta atrás llegó a cero. Su armada apareció en órbita alta, una formación tan masiva que ocultaba constelaciones enteras. Sus naves líderes abrieron fuego primero, brillantes torrentes de energía cortando la atmósfera como lanzas de relámpagos. Pero nunca nos alcanzaron. Todavía puedo oír el sonido. El estruendo visceral del contraataque de la Tierra. Proyectiles cinéticos disparados a una fracción de la velocidad de la luz atravesaron los cascos alienígenas como si fueran de papel. Las explosiones se extendieron por el cielo. Algunas tan brillantes que convirtieron la noche en día. 100 naves desaparecieron en los primeros 5 segundos. Otras 1000 en los siguientes 20. No entendían nuestras armas. Ese fue su primer error. El segundo fue subestimar lo que una especie acorralada haría para sobrevivir. Para cuando terminó el primer minuto, su flota invencible no era más que escombros ardiendo en nuestra atmósfera superior. Los supervivientes huyeron. Sin amenazas, sin promesas de venganza, solo silencio. Pero yo sabía que el silencio no era la victoria. Esto era solo el primer movimiento. No dormí esa noche. Ninguno de nosotros lo hizo. El resplandor de los restos en llamas iluminaba la atmósfera superior con franjas rojas y doradas, descendiendo lentamente mientras la gravedad reclamaba los cadáveres de sus naves. Durante horas, las pantallas mostraron cascos alienígenas cayendo como peces muertos en la corriente, algunos desintegrándose en brillantes y silenciosas explosiones antes de desaparecer entre las nubes. La gente en tierra vitoreaba. En las ciudades, desconocidos se abrazaban en las calles. Se podía oír en las transmisiones, la fiebre de la victoria,
el alivio en sus voces, la creencia de que acabábamos de presenciar la hora más gloriosa de la humanidad. Y una parte de mí quería sentir ese orgullo. Una parte de mí quería coger una botella, salir y gritarle a la noche que los habíamos vencido. Pero no podía. Estaba sentado en el puesto de mando, con los auriculares aún puestos, viendo nuestras pantallas tácticas mientras las celebraciones recorrían el globo. Maddox no sonrió ni una sola vez. Tampoco yo. Ambos habíamos visto suficientes guerras para saber la verdad. Nadie envía una armada de ese tamaño sin tener más para enviar. Y nadie se aleja de una humillación como esa sin volver con más fuerza. A las 5, los analistas habían desglosado el enfrentamiento con detalle forense. Los escudos de los imperiales, si es que se les podía llamar así, estaban diseñados para fuego de plasma, rayos de partículas, tal vez incluso proyectiles ligeros de riel. Pero nuestra red de defensa planetaria no luchaba así. Nosotros les lanzamos masa pura. Trozos grandes y feos de tungsteno envueltos en bobinas electromagnéticas, lanzados a una velocidad que los hacía más destructivos que cualquier bomba nuclear. No era elegante. No era avanzado. Era física. Y a la física no le importaba cuán sofisticada fuera tu armadura. Si tomas un proyectil de 6 toneladas viajando a 12 kilómetros por segundo y lo impactas contra una nave del tamaño de un estadio de fútbol, no importa si eres de la Tierra o de un imperio a 1000 años luz de distancia. No vas a sobrevivir a eso. Por eso no duraron ni un minuto. Pero eso también me dijo otra cosa. Habían venido esperando enfrentarse a una civilización un siglo por detrás de ellos, tal vez 2. No esperaban que lucháramos como bárbaros con garrotes de la era espacial. Habían calculado mal, y ahora se adaptarían. Maddox me llamó a la sala de guerra justo después del amanecer. No se anduvo con rodeos. La gran pantalla mostraba el sistema Sol. Cada cuerpo planetario marcado como amigo o desconocido. La Tierra estaba iluminada como una fortaleza. La Luna erizada de satélites defensivos. Marte tenía puestos de avanzada mínimos, en su mayoría instalaciones de investigación. Más allá, los planetas exteriores estaban a oscuras. Se van a reagrupar, dijo Maddox, señalando la nube de Oort. Nuestros escáneres profundos muestran movimiento. No es una retirada, es un redespliegue. ¿De qué tamaño?, pregunté. Él dudó. Aún no podemos decirlo, pero lo suficientemente grande. Me apoyé en la mesa. Entonces, prueban los muros, encuentran la puerta principal cerrada, y ahora están buscando otra forma de entrar. Él asintió. Exacto. Y esta vez estarán preparados para nuestros juguetes. Fue entonces cuando me di cuenta de la cruda verdad. Esa primera batalla no había sido una guerra. Había sido una presentación, y acabábamos de avergonzar al tipo de gente que quema planetas por deporte. Para el mediodía, los líderes civiles comenzaron a dar su opinión. El discurso del presidente estaba lleno de palabras contundentes sobre la unidad de la Tierra y el espíritu humano inquebrantable. La ONU pidió cooperación global, financiación de emergencia para la defensa y un esfuerzo diplomático para abrir canales de entendimiento con el enemigo. Esa última parte casi me hizo reír. ¿Entendimiento? No envías 10.000 naves de guerra para dar la mano. Mientras tanto, nuestros tipos de inteligencia investigaban los restos. Algunas de las naves habían caído intactas en los océanos. La armada pululaba por esas zonas de impacto, sacando tecnología alienígena del agua antes de que alguien con un teléfono móvil pudiera tomar una foto. Otros fragmentos cayeron en zonas rurales, desatando un centenar de teorías de conspiración antes de que los militares impusieran un bloqueo. Tuve mi primer vistazo a una sección de casco capturada esa tarde. De cerca, no era tan alienígena como podrías pensar. Compuestos metálicos, estructura modular, mucha lógica de diseño que podíamos reconocer. Pero la densidad del material era diferente. Más fuerte en algunos aspectos, frágil en otros. Parecía avanzado hasta que te dabas cuenta de que no estaba hecho para sobrevivir a lo que les lanzamos. Los ingenieros salivaban por ello. Yo no. Todo lo que veía era una advertencia. La próxima vez construirían algo que pudiera aguantar nuestros golpes. Alrededor de las 18,
Captamos las primeras transmisiones desde fuera del sistema. Aún no podíamos traducir el idioma, pero el tono lo decía todo. Duro, cortante, urgente. Nuestra IA lingüística comenzó a etiquetar patrones fonéticos repetidos, del tipo que usas cuando estás dando órdenes. Significaran lo que significaran esas palabras, las estaban gritando mucho. Esa noche, Maddox me llevó a un lado. Tenemos que hablar de Blackfire. El nombre me golpeó como una bofetada. Blackfire no estaba en ningún registro público. Diablos, apenas existía en los clasificados. Era un mecanismo de seguridad, el tipo de arma más horrible, oculta en el sistema solar exterior, destinada a ser utilizada solo si la Tierra se enfrentaba de verdad a la aniquilación. ¿Crees que es el momento?, pregunté en voz baja. Creo, dijo, que no tendremos una segunda oportunidad si regresan con armas de verdad. Blackfire no era algo que pudieras apuntar a un enemigo sin consecuencias. Imagina tomar la ojiva más grande de la que hayas oído hablar y darle la capacidad de fracturar planetas. Solo las secuelas serían bíblicas. Pero contra una flota, era lo único contra lo que no podían protegerse. No le respondí de inmediato, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque sabía lo que significaba si realmente lo armábamos. No hay vuelta atrás después de eso. Ya no estás defendiendo tu hogar. Te estás preparando para quemar el de otro hasta los cimientos. A las 22, salí de la sala de guerra y pisé el exterior por primera vez en todo el día. El cielo nocturno estaba despejado. Los restos en llamas se habían desvanecido en tenues franjas, la mayoría ya caídos o empujados a órbitas de decaimiento. Para cualquier otra persona, probablemente parecía paz. Para mí, parecía la calma antes de un huracán. Y, efectivamente, a las 3, llegó la siguiente alerta. Las firmas en la nube de Oort se habían multiplicado por 5. La voz de Maddox llegó a través de mi auricular como grava. Ya no se están reagrupando. Están viniendo. Esta vez, no hubo advertencia de 60 segundos, ni transmisión arrogante, solo un movimiento crudo y silencioso, del tipo que hacen los depredadores cuando han terminado de jugar con su comida. Pusimos la red de defensa planetaria en máxima alerta. Las existencias de misiles se reabastecieron. Los cañones orbitales se activaron y fijaron. Los pilotos subieron a las cabinas del tipo de naves que el público creía que pertenecían a la ciencia ficción. Habíamos aprendido mucho destrozando esos primeros restos, y no desperdiciamos las lecciones. Cuando los primeros contactos cruzaron el cinturón de Kuiper, vi por primera vez sus nuevos diseños. Maddox tenía razón. Se habían adaptado rápido. Cascos más elegantes, armadura en capas. No había portanaves masivos y lentos esta vez, solo naves de guerra. Cada una de ellas construida para luchar y sobrevivir. Los analistas estimaron otras 10 horas antes de que llegaran a la Tierra. 10 horas para prepararse para la segunda ronda. 10 horas para averiguar si la física que nos salvó la última vez funcionaría de nuevo. Y en el fondo de mi mente, esa única palabra seguía volviendo. Blackfire. No quería usarlo. No porque tuviera miedo del enemigo, sino porque tenía miedo de en lo que nos convertiría. No puedes desatar ese tipo de poder sin cambiar quién eres. Dejas de ser un soldado y te conviertes en un destructor. Y los destructores, tarde o temprano, se vuelven contra todo. Pero sabía lo que Maddox estaba pensando. Esto ya no era solo sobre supervivencia. Se trataba de enviar un mensaje. El mismo tipo de mensaje que intentaron enviarnos cuando aparecieron en órbita la primera vez. Del tipo que hace que alguien se lo piense 2 veces antes de volver. A las 6, el presidente y el Estado Mayor Conjunto se unieron a nosotros en la sala de guerra. Maddox lo expuso sin rodeos. Podríamos enfrentarnos a la flota con defensas convencionales y esperar que no hubieran resuelto completamente nuestro manual de juego, o podríamos armar Blackfire ahora, interceptarlos antes de que cruzaran Neptuno y asegurarnos de que ninguno de ellos volviera a casa para informar. La sala se quedó en silencio. Los ojos se volvieron hacia mí. No porque tuviera más autoridad que nadie, sino porque yo había sido el que estaba en el radar la primera vez, el que los vio venir antes que nadie. El que sabía lo que estaba en juego. No se detendrán, dije finalmente.
No hasta que alguien los asuste. No cautelosos, no respetuosos. Asustados. Maddox no sonrió. Solo asintió una vez y dio la orden. Blackfire, armado. Y así, comenzó la cuenta atrás. No para una invasión, sino para un ataque que podría acabar con civilizaciones. La orden de armar Blackfire no se dio a la ligera. Pero una vez dada, la atmósfera en la sala de guerra cambió. No más posturas políticas. No más discursos sobre unidad. Todos allí sabíamos lo que estábamos a punto de hacer. Y ninguno de nosotros saldría de ello igual. Blackfire no era un solo misil. Era un sistema, una red oculta de estaciones de lanzamiento automatizadas enterradas en el cinturón de Kuiper, inactivas durante décadas, camufladas para no ser detectadas. Cada lanzador contenía un proyectil del tamaño de un avión de pasajeros, envuelto en una carcasa de aleaciones exóticas densas y cargado con una ojiva que no simplemente explotaba, colapsaba. La física era brutal. El dispositivo creaba una singularidad controlada al detonar, que duraba menos de un segundo, pero lo suficiente para engullir cualquier cosa dentro de un radio definido antes de colapsar sobre sí misma. Naves, escombros, incluso señales de luz, desaparecían. No rotos, no destruidos, borrados. Cuando los ingenieros lo propusieron por primera vez, pensé que estaban locos. Pero cuando has estudiado los registros de guerra alienígenas, te das cuenta de que algunos enemigos no te dejan el lujo de tener guerras limpias. La cuenta atrás para la secuencia de disparo de Blackfire era de 8 horas. Nuestra flota, lo poco que teníamos, se posicionó a lo largo de la órbita de Neptuno, no para enfrentarse directamente, sino para guiar a las naves entrantes hacia la zona de muerte. Si rompían la formación o se dispersaban, perderíamos la oportunidad de eliminarlos a todos de una vez. Para cuando sus naves líderes cruzaron la trayectoria orbital de Urano, teníamos contacto visual. Y no estaban cometiendo los mismos errores 2 veces. Su formación era cerrada. No había portanaves masivos ni acorazados pesados esta vez. Eran lobos, no ovejas. Cruceros de ataque rápido flanqueados por cañoneras más pesadas con enjambres de drones entre ellos como un escudo viviente. Sus cascos brillaban más oscuros, cubiertos de algún tipo de armadura adaptativa que cambiaba en respuesta a los escaneos de los sensores. Estaban preparados para proyectiles de riel, plasma, incluso bombas nucleares. Casi podía respetar la eficiencia. Casi. En el centro de mando, cada hombre y mujer estaba concentrado en las pantallas tácticas. Maddox estaba de pie con los brazos cruzados, observando cómo nuestras proyecciones se actualizaban en tiempo real. Trayectoria de impacto confirmada, dijo el oficial de armas. ¿Distancia?, preguntó Maddox. 6 horas para la intercepción en Neptuno. La tensión era algo físico, lo suficientemente densa como para ahogarte. El plan dependía de una sincronización perfecta. Si se daban cuenta de lo que estábamos haciendo y retrocedían aunque fuera unos pocos miles de kilómetros, desperdiciaríamos Blackfire en el espacio vacío y mostraríamos nuestras cartas en el proceso. El enemigo siguió avanzando. Sin cambios de velocidad, sin desviaciones de su vector de aproximación. No tenían ni idea. Me incliné sobre la consola, con los ojos fijos en la nave líder. Su perfil era diferente al de los demás, más elegante e irradiando emisiones más fuertes. Una nave de mando, tal vez. Si acabábamos con esa, el resto se dispersaría. No es que dispersarse los fuera a salvar. 3 horas para la intercepción, y la primera sonda que habíamos plantado en su camino nos proporcionó imágenes nítidas. No olvidas la primera vez que ves la cara de algo que quiere verte muerto. El alienígena en el puente de mando era alto, todo líneas afiladas y armadura ennegrecida, su piel de un tono metálico pálido que captaba la luz como piedra pulida. Sus ojos eran pozos de oro, fríos y sin fondo, y estaba sonriendo. Esa fue la peor parte, la expresión. No de rabia, ni de miedo, ni siquiera de desprecio, confianza, como si esta vez el final ya estuviera escrito. Fijen soluciones de disparo, ordenó Maddox. El reloj seguía avanzando. A T-40 minutos, la formación enemiga comenzó a cambiar. No una retirada, un despliegue.
Naves más pequeñas se separaron y avanzaron. Enjambres de drones se expandieron como tinta en el agua. Estaban explorando, buscando debilidades. «Van a ver los lanzadores», murmuré. Maddox no apartó la vista de la pantalla. «No si los mantenemos ocupados». Fue entonces cuando nuestras naves de patrulla de avanzada encendieron sus motores y se lanzaron directamente contra el enjambre. Las pantallas se iluminaron con fuego de armas, misiles trazando espirales en el vacío, proyectiles de riel chispeando contra la armadura de los drones, bengalas defensivas floreciendo como estrellas moribundas. Esos pilotos sabían que no volverían. Su trabajo no era ganar. Era distraer, mantener los ojos de los imperiales en la amenaza equivocada. Y lo hicieron sin dudar. Una de nuestras naves de patrulla, la Viento de Hierro, se estrelló directamente contra el costado de una cañonera, abriéndola en un silencioso chorro de atmósfera que se escapaba. La transmisión se cortó, pero el daño estaba hecho. El enemigo se centró en la escaramuza, ajustando su formación lo suficiente como para mantenerlos en el corredor de Blackfire. 20 minutos. Los drones enemigos destrozaron nuestra pantalla defensiva, haciendo trizas las naves como si fueran de papel. Pero cada segundo que pasaban persiguiéndolas era un segundo más cerca de la trampa. Secuencia de lanzamiento de Blackfire iniciada, anunció el oficial de armas. En el mapa táctico, 12 iconos se iluminaron en el cinturón de Kuiper. Uno por uno, parpadearon en verde a medida que los sistemas se activaban. La cuenta atrás llegó a 0. No hubo sonido en el espacio, pero en mi cabeza, juro que lo oí. El rugido de un dios despertando. Los proyectiles salieron disparados de sus estaciones ocultas, desapareciendo casi al instante cuando sus propulsores se activaron. Sin estelas, sin firmas de energía, nada que los imperiales pudieran rastrear a tiempo. 7 segundos después, impactaron. La primera singularidad floreció como un agujero perforado en la realidad. Las naves demasiado cercanas simplemente se desvanecieron, desgarradas en la nada antes de que sus cascos pudieran siquiera abollarse. Otras fueron atrapadas en los bordes, partidas por la mitad como si una cuchilla invisible las hubiera cortado. La segunda detonación se tragó el centro de su formación. Docenas de naves desaparecieron en un instante, dejando atrás solo fragmentos demasiado pequeños para ser registrados por los sensores. Para la cuarta detonación, la nave de mando había desaparecido. Sin explosión, sin restos, solo ausencia, como si nunca hubiera existido. Los supervivientes se dispersaron al instante. Su formación cerrada se hizo añicos mientras las naves viraban en todas direcciones, desesperadas por escapar de la zona de muerte. Pero los proyectiles de Blackfire seguían llegando, cazándolos con fría precisión. 10 segundos después de que la última ojiva detonara, el campo de batalla estaba vacío. Sin supervivientes, sin señales, sin escombros más grandes que un puño. Lo habíamos logrado. Habíamos borrado una flota entera. La sala de guerra no vitoreó. Nadie habló. Todos nos quedamos mirando el mapa táctico, el vacío donde había estado el enemigo, y comprendimos lo que habíamos desatado. Maddox finalmente rompió el silencio. Preparen una transmisión. Ráfaga de onda corta, omnidireccional. Sabía lo que estaba haciendo antes de que lo dijera. Un mensaje. No para los supervivientes. No había ninguno. Sino para quien quiera que los comandara. Cuando el canal se abrió, Maddox no se molestó con títulos. Aquí la Tierra, dijo, su voz plana, casi aburrida. Envíen otra flota, y también la borraremos. Cortó la transmisión sin esperar respuesta. Los informes oficiales lo llamarían más tarde una victoria decisiva. Las cadenas de noticias hablarían de ello como si fuera un milagro. Pero yo había visto las caras en esa sala cuando las singularidades florecieron. Todos sabíamos lo que realmente era. Una línea que nunca podríamos desandar. Blackfire funcionó demasiado bien. Y en algún lugar de la fría oscuridad entre las estrellas, alguien ahora sabía que la humanidad tenía el tipo de dientes que podían devolver el mordisco. La verdadera pregunta no era si volverían. Era si sobreviviríamos la próxima vez sin quemar toda la galaxia a nuestro alrededor.
Lo que pasa cuando aniquilas una flota enemiga con armas que no deberían existir es que no puedes fingir que se ha acabado. Blackfire no solo borró naves. Hizo una declaración. En su idioma, decía, no somos presas. También somos depredadores. Y los depredadores no perdonan. Los días después de Neptuno fueron extrañamente silenciosos. No había naves en los visores, ni transmisiones extrañas, ni señales de movimiento en el sistema exterior. Los analistas lo llamaron tiempo de recuperación. Maddix lo llamó el espacio entre el relámpago y el trueno. Y tenía razón. No se sentía como paz. Se sentía como la profunda inspiración antes de que el cuchillo se deslice. Usamos el tiempo de la única manera que pudimos, reforzando defensas, duplicando patrullas, llevando cada satélite, cañón de riel y silo de misiles a su máxima preparación. El presidente quería anunciar públicamente nuestra victoria decisiva en Neptuno, pero Maddix lo cortó en seco. No le revelas tu posición al francotirador que te está observando, dijo. Y eso fue todo. En el quinto día, llegaron las primeras señales. No desde el espacio profundo, sino desde la propia Tierra. Comenzó en Johannesburgo. Apagón de comunicaciones en 3 distritos. Redes eléctricas fritas. Las llamadas civiles, cortadas. Para cuando llegaron los drones militares, las calles estaban llenas de cuerpos, pero no por disparos. Sin heridas, sin quemaduras, solo gente desplomada a mitad de paso, con los ojos abiertos, congelados en lo que estuvieran haciendo. Al principio, pensamos que era algún tipo de arma biológica. Pero luego ocurrió en Sao Paulo, luego en Manila, y luego en una docena de otras ciudades en todo el mundo. Siempre el mismo patrón. Apagón repentino, muerte masiva de civiles, 0 señales de un ataque convencional. Y luego empezamos a perder satélites, no apagados, sobrescritos. Las señales de control que enviábamos eran interceptadas y reemplazadas por un código completamente diferente. Sistemas que habíamos construido, encriptado y probado durante décadas, de repente obedecían a otra persona. Fue entonces cuando nos dimos cuenta. Los imperiales no iban a luchar contra nosotros donde éramos fuertes. No venían a por nuestras flotas, nuestras armas orbitales o nuestros tanques. Venían a por nuestra gente. Los lugares de los apagones no eran aleatorios. Eran centros neurálgicos, nodos de comunicación, centros de distribución de energía, control de tránsito, los lugares que mantenían vivas a las ciudades. Y las muertes no eran muertes en el sentido tradicional. Todavía no. El equipo médico dijo que las víctimas estaban vivas, pero su actividad neuronal estaba revuelta, como si alguien hubiera tomado sus pensamientos, los hubiera convertido en polvo y hubiera dejado el cuerpo funcionando en piloto automático. Estaba en la sala de guerra cuando Maddix golpeó la mesa con el puño con la fuerza suficiente para romperla. Nos están mapeando, dijo. No el terreno, las mentes. Están aprendiendo a apagarnos. La peor parte es que lo estaban haciendo sin una sola nave a la vista. Para el 7º día, el patrón estaba claro. Estaban usando algo en lo que solo habíamos creído a medias antes, infiltración cuántica. No era hackeo como lo conocíamos, sino manipulación de información a través de sistemas entrelazados. Si tan solo uno de nuestros satélites o repetidores de comunicaciones había sido comprometido, la infección podría extenderse a cualquier lugar al instante. Fue entonces cuando vi la cruda verdad. Blackfire había funcionado demasiado bien. Los imperiales sabían ahora que una lucha frontal significaba perder, así que habían cambiado a algo peor. Una guerra sin campos de batalla. Una guerra donde la línea del frente estaba dentro de tu propio cráneo. La primera vez que me tocó de cerca fue en Tokio. Mi hermano vivía allí, un ingeniero, terco como una mula, nunca creyó en la histeria alienígena hasta el apagón de Johannesburgo. Lo llamé tan pronto como llegó la alerta. Respondió, sonando tranquilo. Demasiado tranquilo. Están aquí, dijo, sin miedo, sin urgencia, solo constatando un hecho. Y luego su voz cambió, no en tono, sino en cadencia, como si alguien más estuviera hablando a través de él. Dile a tu general, dijo la voz, que la próxima vez que borréis una de nuestras flotas, borraremos vuestra especie.
La línea se cortó. No se lo dije a Maddox de inmediato. No porque no confiara en él, sino porque no quería que esa voz, fuera lo que fuera descartada como un fallo técnico o un colapso mental. Sabía lo que había oído. Pusimos todo lo que teníamos para contrarrestar la infiltración. Sistemas aislados, relés manuales, incluso desempolvamos vieja tecnología analógica de la Guerra Fría. Pero no importaba. Los imperiales no necesitaban tocar un sistema para poseerlo. Y entonces llegó el verdadero golpe. Día 10. El radar de espacio profundo detectó algo en órbita alta alrededor de Saturno. No una flota. Solo un objeto. Demasiado pequeño para ser una nave. Demasiado grande para ser un dron. No se movía como nada que hubiéramos visto antes. Maddox ordenó una misión de reconocimiento. La Sentinel, una de nuestras corbetas sigilosas, saltó al sistema y lo vio. No era una nave. Era un marcador. Una esfera perfecta, negra como el vacío, cubierta de patrones que cambiaban y se reorganizaban como si estuvieran vivos. No respondía a los escáneres. No emitía calor. No acusaba recibo de nuestra presencia. Pero estaba allí, observando. Cuando la Sentinel intentó acercarse, todos los sistemas a bordo fallaron al unísono. La tripulación informó haber oído voces, sus propias voces, hablándoles a través de las comunicaciones, repitiendo órdenes que no habían dado. La mitad de la tripulación quedó catatónica en cuestión de minutos. El capitán dio la vuelta a la nave, y la esfera no la siguió. No tenía por qué. Los analistas discutieron durante días sobre qué era. Una baliza, un arma, una operación psicológica. Maddox simplemente lo llamó por lo que realmente era. Una bandera. La habían plantado allí para decirnos que estábamos siendo observados, que no había ningún lugar en el sistema al que pudiéramos ir donde no nos vieran. Y entonces comenzaron las desapariciones. No ciudades esta vez, ni apagones. Personas. Personal clave de todas las principales redes de defensa de la Tierra, desaparecidos. Sin entrada forzada, sin signos de lucha. Un segundo estaban en sus puestos. Al siguiente, simplemente no estaban allí. Finalmente captamos uno en cámara, una grabación de seguridad de un búnker de comando naval en Norfolk. El oficial estaba a mitad de una frase cuando su imagen se distorsionó como si la señal estuviera bajo el agua. Y luego simplemente se plegó sobre sí mismo. Sin luz, sin sonido. En un fotograma existía, al siguiente no. Fue entonces cuando dejé de pensar en ellos como un imperio y empecé a pensar en ellos como algo peor. Algo a lo que no le importaba la conquista de la manera en que la entendíamos. Esto no se trataba de territorio. Se trataba de dominación. Querían demostrar que ningún muro que construyéramos podría mantenerlos fuera. Maddox convocó una sesión a puerta cerrada con los jefes supervivientes de la defensa planetaria. El mensaje fue contundente. Si nos mantenemos a la defensiva, perdemos. Nos están desmantelando mente a mente. Tenemos que contraatacar. Sabía a dónde iba esto. La ofensiva significaba entrar en su espacio, en la oscuridad. El problema era que ninguna nave humana había cruzado jamás el límite de nuestro sistema sin una red de apoyo. Líneas de suministro, relés de comunicaciones, puntos de repliegue, todo eso desaparecía en el segundo que dejaba sol. Allá afuera, estaba solo. Y contra algo que podía matarte desde el otro lado de la galaxia. Eso no era una pelea. Era una nota de suicidio. Pero a Maddox no le importaba. Ni a mí, si soy sincero. Lo habían hecho personal. Todavía podía oír la voz de mi hermano en mi cabeza, o lo que fuera que había estado hablando a través de él. Así que empezamos a planificar lo imposible. Aún no teníamos un objetivo, pero teníamos una dirección. El vector de llegada de la flota de Neptuno, la ubicación del marcador de Saturno y el momento de los apagones apuntaban a una región del espacio mucho más allá de la nube de Oort. Los astrónomos tenían un nombre para ella. Sector del vacío 9, un parche muerto en el mapa galáctico. Sin estrellas, sin señales, nada más que frío y oscuridad. Ahora sabíamos que no era así. No estaba vacío. Era de ellos. Maddox ordenó la construcción de 3 naves,
No naves de guerra en el sentido tradicional, sino depredadoras. Sin volumen, sin sistemas innecesarios, nada que pudiera ser infiltrado remotamente. Cada sistema duplicado con respaldos mecánicos, sin IA, sin comunicaciones cuánticas, sin redes. Solo acero, motores y cañones. Las tripulaciones serían voluntarias, y todos sabíamos lo que eso significaba. Nadie volvería a casa. Cuando se hizo la llamada, las solicitudes llegaron a raudales. No solo soldados, sino mineros, ingenieros, pilotos, gente que había perdido a alguien en los apagones. Gente que no quería tanto venganza como un cierre. Yo también me apunté. Maddox no intentó disuadirme. Solo me miró a los ojos y dijo, si no volvemos, asegúrate de que nos llevemos algo de ellos con nosotros. 2 semanas después, estaba en el casco de la Vanguard, mirando las estrellas desde el muelle de construcción. No era bonita, pero no necesitaba serlo. Solo necesitaba sobrevivir lo suficiente para llegar hasta ellos y hacerles daño, porque el siguiente movimiento no iba a ser en la Tierra. Iba a ser en su casa. Dejamos la Tierra sin fanfarrias, sin multitudes, sin discursos. El lanzamiento fue borrado de los canales públicos, enterrado bajo informes meteorológicos y noticias deportivas. Las únicas personas que sabían a dónde íbamos estaban en ese astillero con nosotros. E incluso entonces, la mayoría de ellos no conocía el verdadero objetivo. La Vanguard, la Iron Rain y la Peregrine eran las naves más feas que había visto nunca. Eran todo dientes y nada de diplomacia. Cascos estrechos y reforzados, sin placas lisas, nada que pudiera ser golpeado limpiamente. La filosofía de diseño de Maddox era simple. Si no puedes evitar que te golpeen, hazte tan irregular que cada golpe le cueste al atacante más de lo que te cuesta a ti. Cada sistema era manual. No teníamos IA, ni puntería automatizada, ni superficies de control en red. Incluso la navegación se basaba en mapas estelares y giroscopios mecánicos. Era como navegar una nave de guerra del siglo XIX por el espacio. Lento, deliberado, pero imposible de hackear. Las tripulaciones habían sido seleccionadas a mano entre voluntarios, no solo por su habilidad, sino por su temperamento. Nadie aquí entraba en pánico fácilmente. Nadie aquí tenía nada que perder. En la Vanguard, éramos 20. Pilotos, artilleros, ingenieros, todos callados, todos cargando con algo de lo que no hablaban. Había estado en muchas misiones antes, pero esta era diferente. El silencio no estaba solo en la tripulación. Estaba en el espacio que nos rodeaba. Una vez que cruzabas la órbita de Neptuno, la cháchara de la Tierra se desvanecía. Sin actualizaciones regulares, sin tráfico civil interfiriendo en las comunicaciones, solo estática y el lento zumbido de los motores. Cuanto más nos adentrábamos, más sentía que nos observaban. No naves, no sensores, solo algo. Cada hombre a bordo lo sentía, pero nadie quería ser el primero en decirlo en voz alta. Para el 6º día, el sol no era más que una estrella brillante detrás de nosotros. El frío era absoluto. Incluso con los calentadores a plena potencia, podía sentirlo en los huesos, como si el vacío intentara atravesar el casco y exprimirte la vida. Fue entonces cuando apareció la primera anomalía. Seguíamos nuestra posición por estima, usando lecturas de paralaje de estrellas conocidas. Todo iba según lo previsto hasta que las lecturas cambiaron. Las propias estrellas parecían curvarse, como si las estuviéramos viendo a través de un cristal deformado. La Peregrine informó de lo mismo. Al principio, pensamos que era un fallo del sensor, pero los giroscopios no mentían. El propio espacio se estaba retorciendo. ¿Lente gravitacional?, preguntó nuestro navegante. No por nada que podamos detectar, dije. Y ese era el problema. No había nada allí que pudiera causarlo. Ni agujeros negros, ni objetos masivos, solo el vacío. Fue entonces cuando los barridos frontales de la Iron Rain detectaron una forma. No se movía como una nave. No se movía en absoluto. Era una estructura irregular de kilómetros de largo, suspendida en la oscuridad como un rayo congelado. Sin calor, sin emisiones, pero sólida. Nos acercamos con cautela. Armas listas.
Cuanto más nos acercábamos, más extraño se sentía. La estructura no estaba hecha de ningún material que reconociéramos. Era negra, pero no del tipo de negro que ves en las sombras. Era una ausencia, como mirar un agujero recortado de la realidad. Los bordes no eran lisos. Estaban vivos, moviéndose lentamente, casi respirando. «Eso no es natural», murmuró uno de los artilleros. Pasamos a 200 metros. Sin cambios, sin movimiento hacia nosotros. Pero al pasar al otro lado, todas las luces de la Vanguard parpadearon. «Motores», la voz de Maddox sonó por el intercomunicador. «Los motores están bien». «Es». La oficial de comunicaciones se congeló, mirando su pantalla. «Señor, estamos recibiendo una transmisión entrante desde dentro del casco». Eso no tenía sentido. El comunicador no estaba activo, y aunque lo estuviera, no podías recibir una señal de tu propia nave a menos que algo estuviera transmitiendo físicamente dentro de ella. El audio llegó como un susurro, no un discurso alienígena. En nuestras voces, mi voz, la voz de Maddox, las voces de la tripulación diciendo cosas que no habíamos dicho, órdenes que no habíamos dado. No esperé a que empeorara. «Potencia máxima», ordené. «Sáquennos de aquí». Nos alejamos, seguidos por la Peregrine y la Iron Rain. Los susurros se desvanecieron, pero no cesaron. Incluso horas después, podía oírlos débilmente en la estática de las comunicaciones internas, como si la nave hubiera aprendido nuestras voces y las estuviera reproduciendo al azar. No nos detuvimos a investigar más. Maddox marcó las coordenadas para un análisis posterior, si sobrevivíamos. Día 9. Cruzamos al sector del vacío 9. Llamarlo oscuro no le hace justicia. Aquí fuera, no había ni siquiera estrellas distantes para orientarse. El vacío no era negro. Estaba vacío. Sin luz, sin reflejos, solo una cortina de nada que se tragaba todo lo que había detrás. Encendimos las luces de navegación, sabiendo que nos convertía en una baliza. Pero la alternativa era navegar a ciegas. 2 horas después, la Peregrine desapareció. Un momento estaba en nuestro flanco, al siguiente había desaparecido de todas las pantallas. Sin explosión, sin comunicaciones, sin escombros, simplemente se fue. Aceleramos a fondo hasta su última posición conocida. Nada, ni siquiera la débil firma de radiación que dejaría un reactor. Era como si los hubieran borrado. La tripulación comenzó a susurrar sobre Blackfire, sobre si los imperiales tenían su propia versión. No estaba en desacuerdo. Seguimos adelante, pero el ambiente cambió. Todos estaban más callados. Los artilleros mantenían sus armas apuntadas al espacio vacío, sobresaltándose con contactos fantasma. Los ingenieros revisaban 3 veces cada sistema. Incluso Maddox parecía no haber dormido en días. Día 11. El primer contacto real. Llegó en forma de 3 siluetas delante, iluminadas solo por nuestras luces de navegación. No eran naves, no como las construíamos nosotros. Eran orgánicas, casi esqueléticas, con espinas largas y delgadas que irradiaban desde un núcleo central. No se movían como máquinas. Flotaban, balanceándose suavemente, pero siempre girando para encararnos. Activamos las armas. Fue entonces cuando se movieron, no hacia adelante, sino alrededor. Las 3 formas se separaron, arqueándose en una formación que nos encerró desde 3 ángulos. La Iron Rain se abrió para flanquearlas, pero una de las cosas giró bruscamente, más rápido de lo que cualquier objeto de ese tamaño debería poder moverse, y le cortó el paso. No dispararon. No lo necesitaban. Cada consola en la Vanguard se iluminó con lecturas falsas. Alarmas de brecha en el casco, avisos de fallo de motor, colapso del soporte vital. Pero cuando comprobamos, todos los sistemas estaban bien. Estaba todo en nuestras cabezas, o peor, en las naves. Entonces volvieron las voces. No susurros esta vez. Claras, fuertes, autoritarias. Mi propia voz diciéndole a la tripulación que apagara las armas. La voz de Maddox ordenando máxima potencia a los motores y retirada. Y por encima de todo, una nueva voz, fría, alienígena, sin prisas.
Váyanse a casa, dijo. No habrá más advertencias. Los artilleros dudaron, sin saber a quién escuchar. Arranqué el panel de comunicaciones de su alojamiento y lo apagué físicamente. No nos están hablando a nosotros, le dije a la tripulación. Están dentro de nosotros. Ignórenlo. Apunten a las estructuras centrales y disparen a mi señal. La primera salva golpeó a la más cercana en el centro. Sin explosión. Simplemente se plegó hacia adentro, como si el espacio que ocupaba hubiera sido absorbido. Las otras dos reaccionaron al instante, rompiendo la formación y desapareciendo en el vacío. No se ocultaron, no se alejaron a toda velocidad, se desvanecieron. Nunca las volvimos a ver. La Iron Rain regresó cojeando a la formación. Les había pasado lo mismo. Voces, órdenes falsas, alucinaciones. Uno de sus tripulantes había abierto una esclusa a mitad de la misión y había salido al vacío sin traje. Nadie pudo detenerlo a tiempo. No seguimos a las formas que huían. Todavía no. Estábamos demasiado cerca de las coordenadas que habíamos calculado como el supuesto corazón del sector del vacío 9. Si este era su territorio, tenía que haber algo aquí. Lo encontramos el día 13. Al principio, parecía otra estructura del vacío, una ausencia oscura en la oscuridad. Pero a medida que nos acercábamos, la escala se hizo evidente. Esto no era una nave. Ni siquiera era una estación. Era una ciudad. Colgaba en el espacio como un mundo muerto, pero estaba viva, con movimiento. Naves, o cosas que parecían naves, se movían por su superficie. Torres imponentes se alzaban desde la superficie, sus puntas brillando débilmente. Y todo estaba construido con ese mismo material imposible, absorbiendo nuestros escáneres, ignorando nuestra presencia. No tuvimos que votar. Cada hombre a bordo sabía que habíamos encontrado lo que buscábamos. También sabíamos que no nos iríamos sin hacerle sangrar. No nos acercamos a menos de 50 kilómetros de la ciudad alienígena antes de que la primera red de defensa se activara. No se iluminó como las nuestras. Sin estelas de misiles, ni cegadores rayos de plasma. En cambio, el espacio entre nosotros comenzó a distorsionarse. Nuestra óptica frontal se volvió borrosa, luego se aclaró, y luego se volvió a difuminar, como si el propio vacío intentara borrarnos de la existencia. ¿Escudos?, ladró Maddox. No tenemos escudos, señor, dije. Pero sea lo que sea eso, no está golpeando el casco. Y no lo estaba. La distorsión no era física. Era sensorial. Los sistemas de navegación comenzaron a trazar rutas hacia el espacio vacío, insistiendo en que nos estábamos desviando. Los artilleros de la Iron Rain juraron que vieron naves enemigas acercándose, pero todos los escáneres volvieron vacíos. Están tratando de cegarnos, dije. Entonces entraremos a ciegas, respondió Maddox. Apagamos todos los sensores que no estuvieran conectados directamente a la óptica visual y cambiamos a controles manuales. Las naves se sacudieron bajo la repentina falta de estabilizadores. Pero al menos ahora podíamos confiar en lo que veíamos, o creíamos que podíamos. De cerca, la ciudad era peor. Su arquitectura no había sido construida. Había crecido. Torres imponentes se enroscaban como los huesos de una criatura masiva, sus superficies cambiando de formas que hacían doler los ojos. Luces pulsaban bajo la piel de las estructuras, fluyendo como venas. El lugar se sentía vivo. Y lo odié al instante. ¿Objetivos?, preguntó nuestro artillero. Cualquier cosa que se mueva, dijo Maddox. No estamos aquí por trofeos. La Vanguard abrió fuego primero. Proyectiles de riel impactaron contra una de las torres. El impacto arrancó un trozo, exponiendo una masa retorcida debajo que supuraba una especie de fluido brillante. La estructura no solo recibió el golpe. Gritó. No a través del espacio, sino a través de nuestras cabezas. Cada hombre en el puente se encogió, agarrándose el cráneo mientras el sonido taladraba nuestros pensamientos. Están en nuestras mentes de nuevo, gritó alguien. Sigan disparando, ordenó Maddox. La Iron Rain y lo que quedaba de las cápsulas de escolta de la Peregrine se unieron, barriendo la superficie con fuego cinético.
Pedazos de la capa exterior de la ciudad se desprendieron, girando hacia el vacío. Pero el lugar no murió. Se adaptó. Espinas se desplegaron desde las torres, arqueándose hacia nosotros como las extremidades de un depredador. No dispararon. Se aferraron. La primera que nos golpeó se sujetó al casco de la Vanguard con fuerza suficiente para hacer temblar toda la nave. Podía oír el gemido del metal bajo tensión. El chasquido de los remaches rompiéndose. «¡Córtenla!», grité. Nuestros artilleros giraron las torretas y volaron la extremidad a quemarropa. No sangró. Se fracturó, dividiéndose en fragmentos que flotaron, retorciéndose como nervios cortados. Pero cada vez que arrancábamos una, dos más se extendían. La Iron Rain no tuvo tanta suerte. 3 extremidades se enroscaron alrededor de su sección media y la arrastraron hacia la ciudad. Podía ver sus motores ardiendo desesperadamente, tratando de liberarse, pero las torres la estaban atrayendo más rápido de lo que podía escapar. «Rain está cayendo», gritó el oficial de comunicaciones. No lo pensé. Ordené al timón que nos pusiera al lado y disparé todas las armas de andanada que teníamos contra las extremidades, arrastrándolas. Trozos de material alienígena se astillaron en la oscuridad, pero llegamos demasiado tarde. La Iron Rain fue arrastrada a una cavidad masiva en la superficie de la ciudad, y luego desapareció. Sin explosión, sin escombros. La abertura se selló detrás de ella como una boca cerrándose sobre su presa. Fue en ese momento que me di cuenta de que no estábamos atacando una ciudad. Estábamos atacando algo vivo, algo que se alimentaba. «Seremos los siguientes si nos quedamos aquí», dije. «No nos vamos con las manos vacías», espetó Maddox. Tenía razón. No habíamos llegado tan lejos para dar media vuelta, pero cada segundo que nos quedábamos, esas torres se volvían más agresivas, sus movimientos más rápidos y coordinados. «Entonces entraremos bajo nuestros propios términos», dije. «Desembarcar un equipo de asalto, plantar cargas, abrir un agujero que nunca podrán reparar». La mandíbula de Maddox se tensó. No le gustaba, pero sabía que era la única oportunidad que teníamos de herir a esta cosa donde importaba. La Vanguard se deslizó bajo sobre la superficie, rozando justo por encima de las estructuras alienígenas. Nuestros artilleros despejaron un camino con fuego concentrado mientras el equipo de descenso, 8 de nosotros en exoesqueletos reforzados, se aseguraba en la esclusa. Nos lanzamos a 30 metros. Los propulsores del traje ardieron con fuerza, empujándonos hacia una fisura abierta entre 2 torres curvas. De cerca, las paredes pulsaban débilmente. La superficie se movía bajo un brillo aceitoso. El aire, si se le podía llamar así, era delgado, frío y pesado con un olor que no pude identificar. Aterrizamos con fuerza, los anclajes magnéticos mordiendo el material alienígena. La superficie se flexionó bajo nuestras botas. No era metal sólido, sino algo más denso, como caminar sobre músculo congelado. «Manténganse juntos», dije. «Vigilen las paredes». Avanzamos por la fisura, con las armas en alto. Cuanto más nos adentrábamos, menos luz había, hasta que las lámparas de nuestros trajes eran lo único que cortaba la oscuridad. Fue entonces cuando vimos el primer movimiento. Formas aferradas a las paredes como insectos. Extremidades delgadas y largas, cuerpos encorvados y alargados. No nos atacaron. Nos siguieron, correteando justo fuera de nuestra vista, sus ojos captando la luz en breves y agudos destellos. «Contacto», susurré. Aceleramos el paso, dirigiéndonos hacia lo que nuestro escáner indicaba como una fuente de energía central. El pasaje se abrió a una vasta cámara, iluminada por el resplandor de un núcleo pulsante, suspendido en una red de zarcillos. La cosa latía rítmicamente, y cada pulso parecía hacer que las paredes a nuestro alrededor se movieran. «Ese es nuestro objetivo», la voz de Maddox llegó por las comunicaciones desde la Vanguard. «Planten las cargas y salgan». Avanzamos, colocando los explosivos alrededor de la base de los zarcillos. Fue entonces cuando el correteo se detuvo. Vinieron hacia nosotros todos a la vez. Extremidades delgadas, demasiado rápidas para seguirlas, acuchillando nuestros trajes. La primera que me golpeó casi me derriba.
Mi armadura aguantó, pero la fuerza fue suficiente para hacer que mi cabeza retumbara dentro del casco. Disparé a quemarropa en su pecho, el retroceso casi me tiró hacia atrás. La cosa se plegó sobre sí misma. Sin sangre, solo una masa colapsada de tejido oscuro. «Reténganlos», grité. Los demás abrieron fuego, la cámara llenándose con el ensordecedor estruendo de los disparos. Pero por cada uno que derribábamos, dos más aparecían. No gritaban, no rugían. Luchaban en silencio, como si matarnos fuera solo trabajo de mantenimiento. «Cargas colocadas», gritó nuestro experto en demoliciones. Nos retiramos, abriéndonos paso a través de los últimos con fuego sostenido. Mi contador de munición estaba en un solo dígito cuando finalmente despejamos la cámara. «Detonen», ladré tan pronto como estuvimos a salvo. La explosión sacudió toda la estructura. El núcleo estalló en un torrente de luz, los zarcillos rompiéndose como cables desgarrados. La onda de choque nos lanzó contra las paredes, mis anclajes magnéticos raspando profundos surcos mientras luchaba por mantenerme en pie. Las paredes gritaron, no en nuestras cabezas, de verdad esta vez. Un aullido profundo y resonante que vibró a través de la estructura y hasta nuestros huesos. No esperamos saber el daño. Los propulsores se encendieron mientras salíamos disparados de la fisura y volvíamos al espacio abierto. La Vanguard se acercó para recogernos. Desde el puente, observé la herida que habíamos dejado. Las torres se retorcían, colapsando hacia adentro alrededor del núcleo dañado. Secciones de la ciudad parpadeaban, las luces muriendo en parches desiguales. La habíamos herido de gravedad. Pero mientras nos alejábamos, vi algo en la oscuridad más allá de la ciudad. Docenas de formas, cientos, todas moviéndose hacia nosotros. «Están llamando al enjambre», dije. Maddox no dudó. «Máxima potencia, sáquennos de aquí». La Vanguard se alejó de la ciudad alienígena, con los motores rugiendo. Detrás de nosotros, el enjambre se acercaba. El propio vacío vivo con su movimiento. Habíamos hecho sangrar al enemigo. Ahora solo teníamos que sobrevivir lo suficiente para contárselo a alguien. No necesitábamos escáneres para saber que el enjambre se acercaba. Podía sentirlo en la forma en que el vacío parecía cerrarse. La forma en que la negrura se tragaba la débil luz de las estrellas más rápido de lo que debería. Formas se movían dentro y fuera de nuestras luces de navegación. Algunas pequeñas y veloces, otras lo suficientemente masivas como para ocultar secciones enteras de la ciudad alienígena. «Quemen todo lo que tengamos», ordenó Maddox, su voz baja y dura. Los propulsores de la Vanguard rugieron a máxima potencia, lanzándonos hacia adelante. El enjambre nos siguió, no en un grupo compacto, sino abriéndose en abanico, encerrándonos, acosándonos como los lobos a su presa. «¿Distancia?», le pregunté al oficial de navegación. «Los más cercanos están a 2 clics y acercándose rápido. Aún no hay firma de curvatura. No están tratando de superarnos. Nos están siguiendo». Eso me revolvió el estómago. Esto no era una persecución. Era un posicionamiento. No nos querían muertos ahora mismo. Querían que fuéramos a alguna parte. Probablemente, directos a casa. Maddox debió de estar pensando lo mismo. «Trace un curso de intercepción para el relé de Oort», dijo. «No los llevaremos de vuelta a la Tierra». Eso significaba dirigirse a uno de nuestros puntos de repliegue en el espacio profundo, una estación oculta en el borde del sistema solar donde podríamos reabastecernos, reparar y, tal vez, perder lo que teníamos pegado a la cola. El problema es que estaba a 6 días de distancia, y el enjambre era más rápido que nosotros. Para cuando habíamos puesto 20 kilómetros entre nosotros y la ciudad alienígena, la primera oleada nos golpeó. No llegaron con las armas disparando. El contacto inicial fue quirúrgico. Pequeñas naves cazadoras asesinas se adelantaron para cortar nuestros flancos. No intentaban perforar el casco. Estaban cortando antenas, grupos de sensores y sistemas de comunicación, dejándonos ciegos y sordos. «Torretas superiores, fuego a discreción», grité. Los artilleros giraron los cañones pesados y acribillaron el vacío con tungsteno. Uno de los atacantes se partió por la mitad bajo la andanada,
girando en 2 piezas brillantes. Otro intentó esquivar por delante de nuestra proa y fue destrozado por una ráfaga de defensa puntual. Pero por cada uno que matábamos, otro ocupaba su lugar. La Iron Rain, que había estado cojeando detrás de nosotros desde la lucha en la ciudad, se llevó la peor parte. Una nave más grande, toda alas afiladas y armadura cambiante, se aferró a su casco dorsal y comenzó a cortarlo como si estuviera pelando una fruta. Intentamos cubrirlos, pero el enjambre era demasiado denso. Segundos después, la firma del reactor de la Iron Rain se encendió y luego desapareció. Sin explosión, solo nada. «Los están borrando», dijo en voz baja el oficial de comunicaciones. Aceleramos más, quemando cada gota de combustible de reserva en los propulsores. El casco temblaba bajo la tensión, los paneles se soltaban. A Maddox no le importaba. Mantenía sus ojos en el mapa frontal como si fuera lo único que nos mantenía vivos. Al final del primer día, habíamos matado tal vez a 2 docenas de sus naves. El enjambre no había perdido nada notable. Peor aún, habían dejado de hacer pasadas cercanas por completo. Ahora solo nos seguían, siempre al borde de los sensores, sin comprometerse nunca a un asalto total. Era guerra psicológica, y estaba funcionando. La tripulación empezó a asustarse de las sombras. Cada ping en los visores era tratado como un intento de abordaje. La mitad de los artilleros no había dormido desde el primer contacto, con los ojos inyectados en sangre, murmurando para sí mismos. Al segundo día, detectamos algo peor. Transmisiones. No dirigidas a nosotros, sino desde nosotros. «¿Qué quieres decir con desde nosotros?», le pregunté al de comunicaciones. Me mostró los registros. La Vanguard había estado transmitiendo en múltiples canales de banda estrecha sin autorización. Mensajes en perfecto estándar humano. Órdenes para que los satélites de defensa entraran en modo de espera, para que instalaciones clave en la Tierra abrieran puertos específicos en sus redes. La peor parte, cada una de las órdenes estaba firmada con la huella de voz de Maddox. «Nos están usando como un relé», dije, sintiendo que se me revolvía el estómago. Maddox no dudó. Apagó todos los sistemas de transmisión que no estuvieran conectados directamente a nuestra baliza de emergencia. Eso significaba que no habría comunicaciones de largo alcance en absoluto. Volábamos ciegos y sordos. Pero al menos no les estábamos entregando las llaves de las defensas de la Tierra. Para el cuarto día, el enjambre finalmente hizo otro movimiento. Esta vez, no fue hacia nosotros. Fue para abordarnos. Comenzó con un fuerte clang metálico a lo largo de nuestro costado de babor. Un sonido que no escuchas en el espacio a menos que algo te esté tocando. Los sensores detectaron un contacto sujeto al casco, justo delante de la esclusa de babor. «Están tratando de cortar», informó el jefe de seguridad. Ya estaba en camino, con el traje sellado y el rifle en la mano. 6 de nosotros llegamos a la esclusa justo cuando la primera línea de metal fundido goteaba a través del sello interior. No era un corte láser limpio, más bien como ácido abriéndose paso. En el momento en que se formó la brecha, entraron. Altos, delgados, todo ángulos y bordes duros. Sin armadura, solo una piel que parecía obsidiana mate. Sus movimientos eran incorrectos, espasmódicos y demasiado rápidos, como si alguien estuviera saltando fotogramas en un video. Derribé al primero con una ráfaga de 3 disparos en el pecho. El segundo necesitó 5 disparos antes de dejar de moverse. Los otros ni siquiera se inmutaron cuando sus camaradas cayeron. Simplemente siguieron viniendo. La lucha en el pasillo fue corta, pero brutal. 2 de nuestros hombres cayeron. Uno fue arrastrado gritando hacia la brecha antes de que pudiéramos sellarla. No sé si estaba muerto cuando se lo llevaron, y no quiero saberlo. Cuando terminó, el pasillo parecía un matadero. Los cuerpos de los invasores no sangraban. Se desintegraban en un polvo fino y oscuro que se adhería a todo. Uno de los ingenieros juró que lo vio moverse por sí solo antes de que los conductos de ventilación se lo llevaran. Aguantamos, pero estábamos conmocionados. Si hubieran atacado 3 esclusas a la vez en lugar de una, no habríamos podido detenerlos. Día 5, el enjambre finalmente apretó el cerco.
Las naves detrás de nosotros comenzaron a liberar nubes de algo. No armas, no drones, solo partículas a la deriva que brillaban débilmente en la oscuridad. Nuestros escáneres decían que eran inertes. Mi instinto decía lo contrario. Fuimos a máxima potencia para dejar atrás las nubes, pero no nos estaban persiguiendo. Se quedaban donde estaban. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaban haciendo. No nos están siguiendo a la Tierra, dije. Están marcando el camino. Maddox se volvió hacia mí. ¿Para qué? Para lo que venga después, dije. Algo más grande. Llegamos a la estación de relevo de Oort el sexto día. Se suponía que estaba tripulada por un equipo mínimo de 6, pero nadie respondió a nuestra llamada de atraque. Las luces estaban encendidas, pero todas las ventanas estaban oscuras. Abordamos de todos modos. La estación estaba intacta, los suministros sin tocar, pero todos los miembros de la tripulación estaban muertos, sentados en sus puestos, con los ojos abiertos y expresiones en blanco. Igual que en Johannesburgo. Han estado aquí, dijo Maddox en voz baja. Y si habían estado aquí, sabían que este era nuestro punto de repliegue. Eso significaba que cualquier lugar al que fuéramos desde aquí estaba comprometido. Repostamos en silencio, con los ojos siempre en la oscuridad más allá de las ventanas. El enjambre no se acercó, pero tampoco se fue. Se mantuvo en el borde del rango visual, esperando. Cuando finalmente desatracamos, supe dos cosas con certeza. Una, no íbamos a volver a la Tierra sin traer algo con nosotros. 2. Los imperiales ya no solo estaban reaccionando. Estaban planeando. Y fuera lo que fuera que estuvieran planeando, Blackfire no sería suficiente para detenerlo. Dejamos el relé de Oort sabiendo que nos habían marcado. El enjambre ya no nos perseguía de cerca. Simplemente nos seguían, firmes y pacientes, como tiburones detrás de un barco que sangra. Fuera lo que fuera que estuvieran esperando, era más grande que la ciudad que habíamos atacado en el vacío. Los suministros del relé nos compraron suficiente combustible para llegar a la línea de defensa solar exterior, un muro de satélites de cañones de riel y plataformas de misiles situadas justo más allá de la órbita de Neptuno. El plan de Maddox era simple. Cruzaríamos la línea, atraeríamos al enjambre y dejaríamos que los cañones de la Tierra hicieran lo que mejor sabían hacer. Pero nada en este enemigo era simple. Medio día antes de llegar a la línea, nuestros visores se iluminaron con firmas masivas. No era el enjambre. Estas eran más grandes. Docenas de naves, cada una del tamaño de una manzana, deslizándose desde el espacio profundo en un curso de intercepción perfecto. Esos no son cazadores, dije. No, respondió Maddox. Esos son los dientes. El enjambre había sido una correa. Estas naves eran los sabuesos. La cubierta de mando quedó en silencio mientras el mapa táctico se actualizaba. 3 grupos de ataque, cada uno dirigiéndose directamente a uno de los sectores de la línea de defensa. No estaban aquí solo por nosotros. Estaban aquí para romper el muro. ¿Comunicaciones con la Tierra?, pregunté. Siguen cortadas. Solo podemos emitir una ráfaga de corto alcance sin arriesgarnos a una infiltración, dijo el de comunicaciones. Entonces no les advertimos, dijo Maddox. Encendemos la mecha. Su idea era un suicidio, pero del único tipo que importaba ahora. Atacaríamos a uno de los grupos líderes de frente, los forzaríamos a enfrentarse a nosotros y le daríamos tiempo a la línea para concentrar su fuego en los otros dos. Timón, ordenó Maddox. Trace intercepción. Rompimos la formación con lo que quedaba de nuestra escolta. 3 drones del relé y una cañonera maltrecha que habíamos recogido en el vacío. El enjambre no intentó detenernos. Se apartaron, casi como si nos dejaran ir. Esa debería haber sido la primera advertencia. La formación enemiga adelante no se ajustó cuando nos vieron venir. No se dispersaron ni se agruparon. Simplemente siguieron moviéndose, sin prisa. Armamos todas las armas que teníamos, desde los cañones de riel pesados hasta los últimos cohetes de hombro en los armarios. A 30.000 clics, abrimos fuego. La primera salva golpeó a un crucero de avanzada de lleno, volando su proa en pedazos. La segunda salva nunca aterrizó.
El espacio frente a nosotros se curvó, no visiblemente, pero nuestros proyectiles se desvanecieron a mitad de vuelo. Un momento estaban en curso, al siguiente habían desaparecido. ¿Escudos?, preguntó el jefe de artillería. No son escudos, dije. Desplazamiento espacial. Están moviendo el punto de impacto. Antes de que pudiéramos ajustarnos, su fuego de respuesta llegó. No eran rayos de energía ni impulsores de masa. Era una ondulación, una distorsión que atravesó nuestro casco como una ola a través del agua. Cada consola en la cubierta se apagó. Durante 2 segundos completos, estuvimos ciegos, sordos y mudos. Cuando los sistemas volvieron, la cañonera había desaparecido. No destruida, borrada, como si la hubieran recortado de la realidad. Seguimos disparando de todos modos, incluso cuando los cañones de riel solo acertaban 1 de cada 10. Incluso cuando el enemigo no disminuyó la velocidad. A Madix no le importaba matarlos. Le importaba retenerlos. Mantengan sus ojos en nosotros, ladró. Funcionó. Nos acercamos a distancia de cuchillo, estrellando rondas de defensa puntual contra sus cascos. De cerca, no eran elegantes como nuestras primeras naves de contacto. Eran brutales, macizos, cubiertos de protuberancias irregulares. Las armas y la armadura eran lo mismo aquí. Destrozamos uno con fuego concentrado, su núcleo ventilando un blanco brillante en el vacío. Otro embistió a uno de nuestros drones y detonó, eliminando a ambos en un destello. El enemigo finalmente reaccionó como si le importara. Su formación cambió, cerrándose a nuestro alrededor como una red. Madix sonrió sin humor. Ahora los hacemos sangrar. La lucha se volvió fea. Intercambiábamos golpes a quemarropa, cada impacto sacudiendo a la Vanguard hasta los cimientos. Sentía los dientes flojos por los constantes impactos. El primer golpe en el costado de estribor abrió una brecha en 2 cubiertas y se llevó a 3 hombres con él. Sellamos el mamparo, bombeamos la atmósfera fuera de la sección y seguimos disparando. El segundo golpe destrozó nuestros cañones de riel dorsales. Sin tiempo para repararlos. El tercero casi nos mata. Una lanza de luz blanca, nada como sus distorsiones habituales, atravesó directamente la proa, destripando nuestros barracones delanteros. El casco gritó mientras los soportes estructurales fallaban. «¡Sáquenos de aquí!», grité. «No», dijo Madix, sus ojos fijos en la pantalla táctica. «Una pasada más». Nos lanzamos a través de su formación, los cañones de riel martilleando todo a la vista. Uno de nuestros últimos cohetes encontró un punto débil en la sección media de un crucero. La explosión lo partió en 2. Fue entonces cuando la línea de defensa entró en rango. Desde nuestros visores traseros, vi la primera salva. Un muro de proyectiles de tungsteno y detonaciones nucleares extendiéndose por el vacío. Las naves enemigas líderes se rompieron bajo la andanada. Trozos de escombros brillantes girando. Pero no habían venido a ganar aquí. Los otros 2 grupos de ataque evitaron la línea por completo, acelerando a fondo hacia el espacio del sistema interior. El enjambre lo siguió como sabuesos tras el rastro. «Están ignorando el muro», dije. «Van a por la tierra», respondió Madix. Podríamos habernos dado la vuelta e intentar perseguirlos, pero no habríamos marcado la diferencia. Nuestros propulsores estaban destrozados, nuestras armas medio muertas, nuestra tripulación sangrando. Madix lo sabía. Yo lo sabía. Así que tomamos la única opción que quedaba. «Blackfire», dijo Madix. Era una locura. Los lanzadores de Blackfire cerca de Neptuno eran un disuasivo de último recurso. Una detonación en el lugar equivocado podría eliminar a la mitad de la línea de defensa junto con el enemigo. Pero si los 2 grupos de ataque llegaban a la Tierra, no quedaría un planeta que salvar. Los códigos de autorización todavía estaban grabados en mi cabeza desde Neptuno. Los introduje, mis dedos firmes, incluso mientras la cubierta se sacudía bajo otro impacto. Los lanzadores despertaron como gigantes dormidos. 12 ojivas se encendieron a la vez, surcando el espacio hacia las formaciones enemigas convergentes. El enemigo reaccionó al instante, dispersándose, pero no lo suficientemente rápido.
La primera singularidad se tragó 6 naves de un solo bocado. La segunda borró otras 4. La tercera falló por completo, desapareciendo en el espacio vacío donde había estado una nave enemiga un instante antes. El resto hizo su trabajo. Los grupos de ataque se hicieron añicos, dispersándose en escombros y naves en fuga. El enjambre se dispersó, su formación perfecta rompiéndose por primera vez. La línea de defensa acabó con los supervivientes, pero no hubo vítores en las comunicaciones. Todos sabíamos que esto no había terminado. La Vanguard flotaba a la deriva después de la batalla. Su casco chamuscado, su tripulación reducida a la mitad. Maddox estaba de pie junto a la ventana, observando cómo el resplandor de las detonaciones de Blackfire se desvanecía. «Volverán», dije. «No de inmediato», respondió. «Tienen que pensar en esto, en lo que podemos hacer cuando estamos acorralados». No lo creí. No iban solo a pensar. Iban a planificar. Habían visto los dientes de la Tierra 2 veces, y encontrarían una manera de romperlos. Cojeamos de vuelta a casa con los propulsores de emergencia. Cuando la curva azul de la Tierra finalmente apareció en el visor, no sentí alivio, solo el peso de lo que habíamos traído con nosotros, porque el enjambre había estado marcando nuestro camino por una razón. Y en algún lugar ahí fuera, en el frío vacío más allá de la vista, algo mucho más grande estaba en camino. Algo que no duraría un minuto contra Blackfire porque no lo necesitaría.